Comenzar. Bendito Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, tu misericordia, Padre. Te pedimos, Señor, que puedas hablarlos en esta noche con tu palabra, Señor, que hables a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, Señor Padre, que podamos atesorar tu palabra, Señor, que podamos entender, Señor, lo que tú, Señor, quieres para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, Señor. Te hemos orado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a los que nos acompañan en línea. Hermanos, esta es la continuación de la segunda parte de discípulo de Jesús quiero ser. ¿Se acuerdan que leímos el versículo de Mateo 16, 24 y 26? Lo vamos a leer. Amén. Dice el 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser entendidos en su palabra, que seamos diestramente entrenados. Yo sé que todos hemos leído la palabra, hemos leído los libros de los apóstoles. Es donde está toda la explicación acerca de cómo ser un discípulo. Es donde Jesucristo describe y enseña a sus discípulos cómo nosotros podemos caminar, cómo podemos hacer. Si en aquellos tiempos, hermanos, imaginémonos cómo era la situación, una vida muy diferente a la que nosotros miramos hoy. Pero los problemas y las situaciones son las mismas. Dificultades vamos a tener, hermanos, todo el tiempo. De alguna manera, acordémonos que la palabra dice que nosotros no luchamos contra carne ni sangre, sino contra las potestades y huestes espirituales en este mundo. A veces así va a ser, hermano. No nos damos cuenta por qué vienen situaciones a nuestras vidas. Vienen muchas cosas de las cuales uno a veces quiere rendirse, pero siempre acordémonos que Dios en su palabra, Él está con nosotros, dice, hasta el fin del mundo. Entonces, si las adversidades de este mundo nos van a opacar o nos van a hacer alejarnos del Señor, déjame decirte que entonces nosotros no estuvimos parados y nunca tuvimos conocimiento de la palabra. Porque fácilmente es, hermano, nosotros rendirnos. Esa es la opción más fácil para cada uno de nosotros. Si nosotros hemos leído cada uno de los libros desde Mateo, cada uno de los apóstoles, esta gente sufrió, hermanos, para ser buenos discípulos de Jesús. No fueron gentes preparadas, no fueron gentes que sacaron un montón de títulos, o era gente rústica. Cada uno de los discípulos hacían cosas perversas. Y hoy en día es lo mismo, hermano. Cada uno de los seres humanos de este tiempo es lo mismo. Hacemos cosas y son las cosas que el Señor le explicaba a sus discípulos de qué manera. Por eso este versículo nos confronta, hermano. Nos confronta acá en el corazón, en nuestra mente. Qué fácil sería ser discípulo solo de los labios para afuera, pero dentro de nuestros corazones. Y es ahí donde el Señor en su palabra nos agarra a nosotros. Y nosotros somos duros para poder entender y decirle al Señor: Señor, cámbiame, te entrego todo de mí. A nosotros nos cuesta poder entregar nuestro carácter, nuestra mala vida que llevábamos antes, hermano. La mente tiene una capacidad de guardar cosas por años, por muchos años. Hace unos 8 años, 8, 10 años por ahí, andaba
Estaba esperando que la luz cambiara y a un carro de por medio alguien iba escuchando una canción en inglés. Ustedes saben que nosotros en El Salvador escuchábamos solo música en inglés y no entendíamos nada. Mire qué chistoso todo esto. Nada, pero yo escuché el sonido de la canción. Hermano, si yo rapidito fui a buscarla a la radio para encontrarla, sin yo saber. Imagínate cómo es, estoy hablando que esa música era de los años 80. Cuando yo las escuchaba en los 90, cuando yo tenía una edad de 16 años. Pero la mente, mira cómo es la mente, cómo guarda esas cosas. Uno se acuerda rapidito, esta canción es esta, dije, la pude buscar. Y la puse, hermano. Mira cómo es la carne. Para que te des cuenta, hermano, la mente tiene una. Y yo me pregunto, en ese momento me preguntaba, yo le contaba a mi esposa lo que me había pasado. ¿Por qué a nosotros no nos pasa así con la palabra del Señor? Somos buenos para usar computadoras, tenemos buenas letras para hacer de dibujos, para hacer tantas cosas. Pero ¿se nos queda un versículo de la Biblia? No. Tal vez alguno ya, pero ahí más o menos. Pero sí nos cuesta a nosotros entender y grabarnos las cosas que nos van a ayudar para la salvación, hermanos, para la eternidad. Amén. Quiero tocarte 3 puntos en esta noche, hermano, acerca de lo que es discípulo de Jesús. Yo quiero ser. Cada uno de nosotros deseamos eso en nuestros corazones, hermano. Pero cuando escuchamos estos versículos, no se oyen muy fáciles. Entregar todo y negarnos nosotros mismos y seguir a Jesús. Es algo no muy fácil, no se escucha muy fácil. Pero eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Todo, entregarle a todo, no guardar nada a nosotros. Amén. Mira el primer punto que te quiero tocar en esta noche. El discípulo tiene que permanecer en luz. Ese es el primer punto. El segundo punto, el discípulo será vituperado. El tercero, el discípulo, si resiste, vencerá. Amén. Quiero que me acompañes a leer. Vamos a leer Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan 2. Vamos a leer del 7 al 11. Amén. Dice la palabra del Señor. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mira qué importante esto, hermano. Podamos meditar en esta palabra, porque el Señor en su palabra nos enseña, hermano, cómo tenemos que ser nosotros. Y volvemos a lo mismo, hermano, y es bueno repetirlo porque es necesario para nuestras vidas. No es necesario para alguien que no quiere nada con el Señor, es necesario para nosotros los que hemos decidido caminar con el Señor. Es para nosotros, es para cada uno de nosotros. Pero mira lo que dice aquí, que si nosotros decimos estar en luz, pero si nosotros tenemos algo en nuestro corazón en contra de un hermano de nosotros, hermanos, la palabra es bien seria para esto, hermano. Estamos en tiniebla. Oye bien, el solo hecho de decir de que tú tengas o yo tenga algo en contra de mi hermano, estamos en tinieblas. No porque yo lo diga, lo dice la palabra. Fácilmente nosotros podríamos decir tantas cosas, hermano,
Pero si nosotros tenemos algo en nuestros corazones en contra de alguien específicamente, acá con nuestros hermanos, ¿qué nos dice la palabra acerca de eso, hermanos? De que nosotros tenemos que venir a pedir perdón. O que la persona que se siente ofendida que venga acá en libertad, hermano. El Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, quien vino a esta tierra, llamado Jesucristo, Él nos mostró cómo podíamos hacer. Él le mostró a cada uno de sus discípulos cómo se podía vencer y cómo cumplir la ley. Les enseñó paso a paso cada una de las cosas. Lo mismo está sucediendo con nosotros, hermanos. Por eso esta palabra es muy importante que cada uno de nosotros la estudiemos, la escudriñemos, porque es la necesidad para nosotros, hermanos, para el cambio de nuestras vidas. Hermanos, porque para lo malo somos, yo siempre lo repito y lo digo, para lo malo somos buenos, somos perfectos. Pero para hacer las cosas buenas somos bien difíciles para hacerlo. Y esto se trata de práctica, hermanos. Yo siempre digo esto, que cuando empecé a orar, aprendí a orar, las primeras veces, hermano, yo sudaba, un temblor y 2 palabras decía, pero yo para mí en ese momento 1 hora estuve orando. ¿Pero por qué? Porque yo no tenía esa práctica, no tenía esa costumbre de hacerlo. Ahora alguien me dice, hermano, ¿será que ora por nosotros, por este momento? Claro que sí, en confianza. ¿Por qué? Porque el Señor me ha enseñado cómo orar, cómo expresarme para orar con Él, porque todo es aprendido, hermano. Todo es aprendido. Nada de lo que vamos a hacer en el Señor ya está en nosotros, sino que el Señor nos va enseñando. La palabra nos dice, hermano, esto es serio, tomemos en serio estas cosas. Cuando dice que si nosotros tenemos algo con un hermano, que estamos en tinieblas. Entonces no podemos decir que estamos en luz. Y la palabra es tan seria con nosotros y nos toca poder ponerla en práctica, hermanos, porque de eso se trata. Porque fácilmente podemos caer en llegar a odiar a una persona, hermanos, y creyendo que somos cristianos, seguidores de Cristo, cuando el Señor nos está confrontando y nos está diciendo, hermano, tienes que ir con tu hermano, pedirle perdón, amarlos. Pues la palabra habla mucho acerca de amarnos unos a los otros. Eso es algo que está muy explícito en la palabra, es donde nosotros podemos aprender mucho de eso. Amén. Mira lo que dice. Acordémonos de que la palabra tiene todas las preguntas y las respuestas las tiene acá. ¿Hay un mandamiento para eso? Yo sé que todos sabemos que hay un mandamiento para eso, hermano. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El segundo es lo mismo, hermano. Lo vamos a leer. Vamos a leer en Mateo 22. ...34... hasta el 40 vamos a leer, hermano. Amén. Dice el 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, mira cómo eran los fariseos en ese tiempo, hermanos. Y como Dios conocía sus corazones, Él tenía todas las respuestas para cada cosa. Entonces le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y escucha lo que Jesucristo le contesta a los fariseos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Imagínate, hermano, podríamos decir nosotros, no, pues pasemos esta página y continuemos nosotros. No, hermano, no lo podemos hacer. O sea, bíblicamente no lo podemos hacer.
Si usted y yo decidimos saltarnos esa página, lo podemos hacer, hermano, y tú puedes decir, no, no me baso a lo que dice esto. Error, hermano. Es más bien nosotros tenemos que guardarla en nuestro corazón, porque es un mandamiento dado del Señor a cada uno de nosotros. Amarnos. Imagínate, ¿qué quiere decir esto? Si yo no lo amo a usted, mentiroso soy de decir, ay Señor, yo te amo. Pero yo no puedo ver al hermano Jaime, ni en pintura, ni en foto, ni en video. Entonces yo mentiroso soy porque le estoy diciendo al Señor, yo te amo, cuando yo todavía tengo ahí algo en el corazón en contra de mi hermano. Hermano, esto es serio y esto es importante para cada uno de nosotros, hermano, que nosotros podamos amarnos entre nosotros mismos. El pastor Carlos nos estaba enseñando el domingo acerca de comer pan, pero no del que nos traen del Costco. No el pan que da para vida eterna, el pan, la palabra del Señor. De eso se trata, hermano. Si nosotros consumimos de esto todos los días, hermano, todo va a ser diferente en nuestras vidas. Vamos a empezar a querer personas que tal vez un día dijimos, no, yo nunca voy a querer a este, o de esta agua no beberé. Y hablando de agua, se me quedó el agua aquí. Hermanos, es muy bonito darnos cuenta de que el Señor hace obra en nuestras vidas, pero ¿de qué manera lo va a hacer, hermano? Cuando nosotros consumimos de su palabra. Amén. Es muy importante, hermano, que nosotros pongamos en práctica toda la palabra del Señor. Porque acordémonos que todo es espiritual, hermano. Todo lo de la palabra es espiritual, hermano. Para muchas personas podría decir el que nunca ha leído la palabra, el que es inconverso, el que se niega a las escrituras, hermano, todo el tiempo va a llegar a sus años de adulto y creyendo de que fue formado del mono, como sacan científicos, no sé de dónde, por qué sacan esa situación, no entiendo yo cómo pueden decir eso, hermano. Cuando la palabra explica cómo es el proceso de nosotros, cómo nosotros somos un milagro cada uno de nosotros. Y a pesar de esto, hermano, la palabra habla también de que un día Dios se arrepintió de haber hecho la humanidad. Ustedes saben de eso, ustedes han leído la historia de Noé. Imagínate cómo está la maldad en estos tiempos, cómo la maldad ha incrementado. Cuántas cosas, cuántas barbaries se escuchan, cuántas situaciones. Ahora quien anda una arma se siente Superman. Ahora cualquiera puede andar una arma y cree que es un juguete, es un peligro. Yo siempre digo una cosa, hermanos. Los padres, si pueden hacer algo bueno con sus hijos, es traerlos a la iglesia, acostumbrarlos desde pequeños. ¿Para qué? Para que no se acostumbren a hacer cosas, porque en el mundo hay demasiada maldad. Hay demasiadas cosas que los van a enfermar a ellos y ellos van a estar en aquella situación que van a estar, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Pero si de vez en cuando, si tú le das permiso a tu hijo de hacer algo y otro día se lo quieres negar que lo haga, hermano, vas a tener problemas con él. ¿Y por qué me dejaste hacerlo? Le va a reclamar. ¿Por qué la otra vez sí me dejaste hacerlo y ahora no quieres que lo haga? Es tremendo, hermano. Yo también fui joven. Yo también le reclamaba a mi mamá, sin saber las necesidades que mi mamá pasaba para nosotros poder ella llevarlos comida a nuestra casa. Y éramos buenos para reclamar cuando éramos jóvenes, sin saber la situación de nuestras madres, cómo se rebuscaban ellas para poder llevarnos comida a nuestra mesa. Así que joven, hoy en día no te preocupes, vas a llegar a tus días, vas a vivir cosas que el Señor te va a permitir hacer, pero no trates de comer al mundo, porque el mundo te va a comer a ti. No comas ansiedad de que quieres hacer muchas cosas, hermano. Yo pasé, a todos los jóvenes que están acá, yo pasé por joven como ustedes, yo deseaba muchas cosas, pero en el tiempo que nosotros vivimos, deseábamos, yo lo he dicho acá, mi hermano, yo nunca pude tener una bicicleta nueva porque no alcanzaba a mi madre comprarme ni un par de zapatos nuevos. Pero mi hermano me dejó su herencia, una bicicleta que tenía como 40 soldaduras ya, de tanto que se quebraba.
Pero yo estaba alegre, hermano. Yo era alegre con el regalo que mi hermano me había dado. Imagínate hoy en día, hay padres que tienen la posibilidad de regalarle un carro a un hijo. Ay, Dios, yo hubiera querido que me regalaran que sea una patineta, hermano. Así que jóvenes, denle gracias a sus padres, que denle gracias a Dios, que sus padres hacen el esfuerzo. Nunca le vayas a decir a tu padre, no, a mí no me gustó eso. Ay, Dios mío. Porque te digo una cosa, joven, en esos tiempos tú le renegabas algo a tu padre, te ponían quieto en un momento, lo que era respeto. Así que jóvenes, amen a sus padres y ayúdenles y sean agradecidos con sus padres con lo mucho o lo poco que les puedan dar, porque muchos no tienen la posibilidad como la que tú tienes. Amén. Queremos ser discípulos del Señor. Hay mucho por recorrer, hermanos. Hay mucho por qué aprender. Mira lo que dice en Gálatas 6. Vamos a leer del 8 al 10. Esto es importante, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que entender que todas las situaciones vienen, si vivimos para el Espíritu, vamos a hacer cosas espirituales y todo va a ser bueno, hermano. Pero si nosotros andamos en la carne, ay, hermano. Vamos a leer. Amén. Gálatas 6, 8, vamos a leer hasta el 10. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. Mira qué bonito esto, hermano. Entre nosotros, esto es lo que está diciendo la palabra, entre nosotros, hagamos lo mejor que podamos entre nosotros. Claro, también el de afuera, hermano. No te estoy diciendo que solo acá, la palabra está hablando que con todo mundo. Porque nosotros tenemos que enseñarle y mostrarle y presentarle a Jesucristo a la gente que no sabe. Hay mucha gente que todavía no quiere o no conoce de la palabra del Señor. Hay mucha necesidad allá afuera, hermanos. Y eso es lo que... Y la palabra nos enseña acá, hermanos, de que nosotros no podemos estar en estas situaciones. Si vamos a ser discípulos, vamos a tener que mantenernos como Jesús le enseñaba a sus discípulos, mantenerse en luz, siempre bajo su palabra. Porque si nosotros, como dijo Gálatas ahorita que leímos, de que si obramos en la carne, hermano, vamos a cegar para la carne. Pero si nosotros andamos en el Espíritu, nosotros vamos a ser buenos discípulos. Vamos a poder mostrarle a Cristo cualquiera. Hermano, es fácil, yo te lo digo, es fácil enojarse. Es fácil enojarse y tal vez soltar una palabra y, hermano, ahí perdiste toda. La credibilidad la perdiste. Pero si quedamos callados, hermano, aunque los haya tocado, hermano, no es fácil, pero tampoco es imposible poder lograr hacer esto, hermano. Los cambios en nuestras vidas, porque la palabra y el Señor nos enseña a través de la lectura de su palabra. Lo podemos hacer, hermano. Lo podemos, y yo sé que lo vamos a lograr si nosotros nos mantenemos en el camino del Señor. Dios nos ama, ustedes saben de que Dios nos ama y su amor es para siempre y por siempre. Amén. Segundo punto. El discípulo será vituperado. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? Vamos a leer en Mateo. Mateo 5. Mateo 5, 11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra
nosotros mintiendo. ¿Sabes qué? Una de las cosas, me da tristeza decirlo, pero a veces pasan estas situaciones y tenemos que mejorar todo esto. A veces el vituperio va a venir, hermanos, de entre nosotros mismos. Y es algo donde tenemos que trabajar nosotros. Nosotros tenemos que trabajar y darle más espacio al Espíritu, para que cada uno de nosotros, como discípulos que queremos ser de Cristo, nosotros no andemos con cosas en el corazón entre nosotros mismos, porque mira lo que dice la palabra. Vamos a ser vituperados. En el mundo la gente no conoce y no quiere saber del Señor. Allá cualquiera, estos están locos, estos no le paren, no le paren atención. Esas son las cosas que he escuchado a veces yo de mucha gente. Hace poco hablé con alguien y me preguntó acerca de la fe. Me preguntó él, sabe que yo soy cristiano, y me dice, ¿y usted tiene mucha fe? Me dice. Sí, le digo yo. ¿Pero cuál fe? Me dice. Le digo, ¿y cómo cuál fe? Le digo yo. ¿Cómo así? Le digo yo. Es que hay muchas fe, hay varias fe, me dijo. Ah, le digo yo. Explícame eso, cómo se come eso, le digo yo. ¿Cómo que hay mucha fe? Le digo yo. Explícame, porque eso ahí no lo había escuchado. ¿Cómo que hay fe? Yo tengo fe, le digo yo. En Dios, creo en Dios, le digo yo. La palabra dice, lo llevé a Hebreos y estuvimos leyendo ahí. Ah, no, me dice, pero es que uno a veces cree. No, le digo yo. No, brother, le digo yo, estás equivocado. La palabra en hebreo dice que es certeza de lo que espera, convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice la palabra, le digo yo. Nosotros confiamos y creemos en un Dios, le digo yo, que no lo miramos, pero Él se manifiesta todos los días en nuestra vida. ¿O quién crees que te presta la vida a ti? Le digo yo. No me vas a decir que andas el escapulario ahí en la bolsa, le digo yo. Porque él va a una iglesia diferente y tienen otras creencias. Y le digo, no, brother, le digo yo. Lee la palabra, le digo yo no te voy a contradecir, lee la palabra tuya, ya te leí el versículo, le digo, estúdialo para que entiendas cómo es la fe, le digo yo, porque no puedes decir que hay mucha fe, no, le digo yo, es un solo Dios, es una sola fe, le digo, no puedes decir que hay mucha fe por todos lados, no, le digo yo, porque si no le vas a poner fe, le digo yo, al teléfono, le digo, solo en el teléfono no vas a darle. Si normalmente, le digo yo, esto está mal, le digo yo, desde el más pequeño hasta el más viejito, le digo yo, está adiestrado para el teléfono, pero fe, le digo, es solo en Dios, en Jesucristo. Ah, me dijo, sí, entonces espero que lo haya leído, ¿verdad? Porque leí el versículo. Amén. Entonces nosotros, como seguidores de Cristo, como discípulos que queremos ser de Cristo, nosotros tenemos, hermanos, que andar diestra con la palabra, porque fácilmente, hermanos, también podemos quedarnos callados cuando alguien sale y dice algo. Si nosotros no leemos la palabra y alguien nos hace una pregunta, hermano, ahí va a ser la prueba. Ahí va a ser la prueba que tanto nosotros consumimos de su palabra. Pero en Dios confiamos de que siempre Dios esté con nosotros, hermano. Seremos vituperados. Mira lo que dice en segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer del 3, vamos a leer versículos 11 y 15. Capítulo 3, vamos a leer del 11 al 15. Amén. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Hermano, de todas las cosas que nosotros podamos
creer y pensar, hermano, la palabra tiene respuestas para todas estas cosas, hermano. Si hay algún comentario, lo que sea, hermanos, podemos acercarnos entre nosotros mismos como buenos lectores de la palabra del Señor y pedirnos disculpas siempre, siempre perdonarnos entre nosotros. Porque no como cristianos, como seguidores, como discípulos de Jesucristo, nosotros no podemos andar en chambres, no podemos andar en situaciones así, hermano, porque la palabra lo dice. Y mira, tenemos la autoridad de poder hacer esto, pero Dios no quiere que nosotros hagamos eso, por eso lo dice Él. Por eso nos está dejando esta palabra, porque Él no quiere que nosotros andemos haciendo esto. Que no lo hagamos, que no lleguemos a esa instancia. Que más bien, como dice la palabra en Santiago 5:16, amén. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira todo, mira cómo es el Señor, hermano, con nosotros. ¿Cómo vamos a sanar algo, hermano? Primero orándole al Señor, en oración, para que nosotros podamos estar bien entre nosotros, hermano. Como discípulos de Jesucristo que somos, nosotros necesitamos mantenernos en oración siempre y todo el tiempo y leyendo la palabra del Señor. Amén. Tercer y último punto. Dice la palabra, dice el tercer punto es: si resiste, el discípulo si resiste vencerá. Amén. Estas cosas son las que nosotros tenemos que poner en práctica, hermano. Vamos a leer Juan 16. Vamos a leer del 25 al 30. Amén. Dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. ¿Cuántas cosas, hermanos? Dios sabe todo. El entendimiento, lo que el Señor ha dejado en este libro, hermano, en la Biblia, es para que usted y yo podamos practicar y poner en práctica todo, así de la manera como Él enseñó a todos los discípulos. De esa misma manera está haciendo con nosotros, que nosotros podamos adaptarnos a una nueva vida, a cambiar el viejo hombre, como la palabra lo dice, que nosotros necesitamos ser renovados en Cristo Jesús. Amén. Porque Dios dice que si nosotros hacemos todo esto, seremos salvos. Y esto lo podemos leer en Mateo 24.
24:13. Dice así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, pongamos en práctica la palabra del Señor. Dios tiene todo para enseñarnos, para dirigirnos, para instruirnos con tu palabra. Queremos ser diferentes, queremos vivir su palabra, queremos ser buenos discípulos, queremos ser buenos representantes de Jesucristo. Y de la única manera que lo vamos a hacer, hermano, es soportando todas las cosas que vengan a nuestras vidas. Van a haber cosas que van a afligir nuestro corazón, van a haber veces de que nosotros vamos a querer rendirnos, bajar las manos y no seguir más. Pero es ahí donde tenemos que poner en práctica esto que dice acá: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Procuremos la salvación, hermanos. Ha sido gratis, es gratis la salvación, pero depende de nosotros si lo vamos a lograr y vamos a llegar hasta el fin, hermano. Amén. Que Dios me los bendiga, hermano. Esto era lo que el Señor tenía para nosotros en esta noche. Si nos podemos poner de pie, vamos a terminar este servicio adorando al Señor. Amén. Si podemos cerrar nuestros ojos y alzar nuestras manos, que esta canción sea una oración. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar.
Señor, solo te pedimos que sea algo que se quede en nuestros corazones entre la semana, Señor. Solo te damos toda la honra, toda la gloria, Señor, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.